Buenos días, este es Jorge desde Cali, Colombia. Bueno, en realidad Cali, Colombia está en una finca cerca de Cali, la ciudad de Cali, más o menos 2 horas. Está bastante fresco en esta mañana, delicioso, gracias a Dios por darnos la vida esta mañana y por tener el privilegio de estar con ustedes y seguir con el estudio que empezamos ayer sobre los diezmos. Entonces, antes que todo, como siempre, con vida bendecida y sublime gracia, los bendigo con esta bendición que es maravillosa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a continuar con este estudio de los diezmos. Ayer estábamos hablando de que en la palabra nos damos cuenta que la primera parte donde se encuentra en la Biblia la palabra o los diezmos es en el libro de Génesis, capítulo 14, con Abraham. Y estábamos hablando de que recordemos de que cuando hablamos de Abraham siempre se trata antes de la ley, o sea, en la gracia. Abraham siempre estuvo en una comunión con Dios por medio de la gracia, nada de ley. Entonces vemos aquí cómo Abraham pues le dio los diezmos a Dios, reconociendo que su provisión, sus riquezas venían solamente de parte de Dios. Y se los entrega nada más y nada menos que al rey Melquisedec, ese es rey de Salem o rey de justicia y también rey de paz. Entonces él entrega estos diezmos, el 10% de todas las riquezas que obtuvo cuando él va a la guerra y Dios lo prospera y lo guarda y él reconoce a Dios como su proveedor y a nadie más. No recibe absolutamente nada, ni dice ni siquiera un hilo de las manos de el rey de Sodoma. Y una vez más dice porque él prometió a Dios, levantó las manos a Dios, que no recibiría nada porque el proveedor de él es Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Entonces vemos que allí, antes de la ley, vemos los diezmos. Pero también después vemos más adelante en la ley pues, se establece también los diezmos y se le da a la tribu de Leví para que ellos recibieran los diezmos de todos sus hermanos se establece en el pacto de la ley como algo que tenía que hacerse, los diezmos, el 10%. Pero hoy quisiera hablar también, recordemos, estamos respondiendo la pregunta de que si los diezmos es solamente parte de la ley o si los diezmos también es parte de este nuevo pacto en gracia con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero estamos viendo primero que todo que antes de que, o sea, antes de que en la ley se mencionaran los diezmos, vemos que los diezmos en realidad empezaron con los patriarcas antes de que se hiciera la ley. Ese es el punto más que todo que quiero establecer en este estudio por ahora, ¿no? Bueno, entonces hoy quisiera seguir viendo algo. Recordemos que hoy vamos a hablar no de Abraham, sino de Jacob, ya su tercera generación, porque es Abraham, Isaac, Jacob. Y vamos a ver un evento que ocurrió con Jacob cuando él sale desde la tierra y Abraham lo bendice y lo manda a buscar una mujer que no fuera de esa área, sino que lo manda a buscar a una mujer y lo envía a la tierra de su tío o el hermano de su mamá, Labán. Y entonces Jacob se va y ya está cayendo el sol, está de noche y él llega a un lugar y entonces él se acuesta a dormir allí y coge una roca y la coloca atrás de la cabeza para apoyarla y él se acuesta a dormir y tiene un sueño. Y esa noche lo que él soñó es que vio una escalera apoyada en el piso, de esa tierra donde estaba, y la escalera llegaba hasta el cielo. Y veía que en esa escalera subían y bajaban ángeles. Y en la punta de la escalera en el cielo veía a Dios Todopoderoso.
Y entonces él despierta, dice, verdaderamente aquí este es un lugar santo, es la tierra de Dios. Pero en ese sueño, y vamos a leerlo, quiero que lo veamos en la palabra de Dios, es en el libro de Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28, y yo me adelanté un poquito solamente para que sabemos que, pues, por el tiempo, ¿no? Entonces, Génesis capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 10. Salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente y al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces traje estos versículos simplemente para mostrar que, una vez más, antes de la ley, porque es Jacob, Isaac, Abraham, Isaac y Jacob, estamos hablando de estos hombres caminaron con Dios, pero por gracia, no existía ley. Entonces, el diezmo, estamos hablando del diezmo. Para poder nosotros separar, no cree solamente que el diezmo está escrito en la ley, pero antes de la ley ya se hablaba de diezmo y los patriarcas lo practicaban. En el caso de aquí vemos de que a Jacob está heredando la promesa del pacto que Dios hizo con Abraham, porque Abraham hizo el pacto con Dios, y Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y aquí le acaba de decir lo mismo a Jacob. Entonces esa promesa que había hecho Dios a Abraham pasa ahora a la tercera generación, que es Jacob. Y no porque él era un hombre justo, recordemos eso, sino porque Dios había hecho un pacto con Abraham y la promesa seguía en esa línea. Y aquí vemos cómo inmediatamente Jacob tenía ese conocimiento del diezmo. Claro, en mi forma de pensar es que él tenía ese conocimiento basado en lo que su padre Abraham él había visto que él hacía o le había enseñado. O sea que se había ya transmitido de generación en generación el concepto del diezmo, el 10%, el concepto de mostrar gratitud hacia Dios por las provisiones divinas. Eh, porque aquí lo que dice Jacob es: y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. O sea que todo lo que él iba a reconocer, el diezmo es una manera de reconocer que mi provisión no viene de mí, sino que viene de Dios. Y entonces yo voy a separar, voy a dar un 10% de esa provisión como reconocimiento, nada más, como reconocimiento de que mi proveedor es Dios y nadie más. Estamos hablando, una vez más, en la época de que estos hombres vivían por gracia, no por ley. Y vemos entonces que estamos viendo el origen, ¿no? De lo del diezmo. Eh, Porque muchas veces tenemos en la mente de que es algo que está en la ley. No nos damos cuenta que se practicaba mucho antes de esto. Y nada más y nada menos que por los patriarcas.
el amigo de Dios, el padre de la fe. Bueno, entonces, ya establecido eso, quería simplemente como renovar un poco la mente en que lo que hemos hablado desde ayer. Ahora quiero mostrar algo que cuando estas personas, ya pasamos entonces, ahorita vamos a pasar a lo de la ley, ¿no? El diezmo fue establecido en la ley y decía que los levitas, habían 12 tribus y una de ellas eran los levitas, ellos iban a recibir el diezmo, el 10% de todos sus hermanos. Y hablando de los levitas, cuando Abraham diezma a Melquisedec o a Dios, él está, dice la palabra, que Leví estaba diezmando por medio de Abraham, ¿ya? Entonces, es importante saber eso. Pero ahorita vamos a ver cuando el pueblo, Dios les enseñó a ellos que esto de diezmar, cuando el pueblo iba a diezmar, era un momento de pura alegría, era un momento de alegría diciendo, vean cómo Dios me ha bendecido a mí, era un momento para demostrar su gratitud hacia Dios y para demostrarle a los demás, vea cómo Dios a mí me ha bendecido y lo reconozco. Y entonces la familia se reunía y ellos siempre comían. Había una comunión. Cada vez que había el diezmo, se lo hacían anualmente o muchas veces cada 3 años. Cada 3 años se llamaba el año del diezmo. Todos ellos llevaban todo lo que la tierra había producido, todo lo que sus manos, el fruto de sus manos había producido, pero era reconociendo que todo esto me lo dio Dios. Y siempre había una gran comida entre ellos. Se reunían toda la familia, se reunía el pueblo y comían, pero era algo feliz, era un momento de felicidad, no era un momento de tristeza, no, era un momento de felicidad, gran fiesta. Y comían, decía, comían ante Dios, al frente de Dios, como Dios en comunión con ellos, reconociendo que la provisión era Dios, Jehová de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Y entonces yo leyendo aquí me gustó mucho eso, me impactó, de que era un momento de mucha felicidad. Entonces quiero leer algo con ustedes y vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, y para que veamos cuál era la actitud de ellos cuando ellos diezmaban. Y quiero leerles desde el versículo 22, 14, 22. Esto ya estamos bajo la ley. Esto ya, y es importante pues poder diferenciar, ¿no? Con Abraham, con Abraham se establece esto de los diezmos. No se establece con la ley, sino antes. Y con Abraham, toda su descendencia era por pura gracia. Ahora estamos en la ley. Dice que indefectiblemente, Deuteronomio 14 del versículo 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y la palabra indefectiblemente quiere decir que no puede faltar. No dice, no puede faltar, no puede dejar de hacerse. Esto era una ordenanza en la ley. Indefectiblemente no puede parar esto, no se puede dejar de hacer. Diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Aquí vemos una vez más que era una reunión con Dios. Ellos tenían una comida, pero era con Dios. Era una reunión de reconocimiento al Dios Todopoderoso. Y Dios lo dice para que teman, para que lo honren, para que supieran que todas estas riquezas, toda esta provisión venía de Él. Entonces ese era el propósito, uno de los propósitos, que vamos a ver más adelante más. Pero era primero que todo para que el pueblo reconociera a Dios como su proveedor. Ese era el propósito. Y había una comunión cuando se hacía esto. Versículo 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera. O sea, estaba hablando que en esa época había un lugar donde todo el pueblo se reunía, porque tenían el templo,
Allí era donde el pueblo iba, allí donde se supone que estaba Dios y tenía esa comunión con Dios. Pero aquí dice algo muy importante, cuando Dios te bendijere, en tu nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere. Una vez más, reconociendo que la provisión viene es de Dios. Esto es importante para todos nosotros que estamos hoy aún, voy a meter un poquito, hoy vivimos, la iglesia vive, y quiero más que todo es que conozcamos más lo que es dar a Dios. Vamos a entrar algo más adelante, que en el Nuevo Testamento, en la iglesia, no aparece la palabra diezmo, pero sí aparece la parte de que, de dar, que Dios ama a un dador alegre. Pero la importancia aquí es para nosotros reconocer, sobre todo nosotros puestos para la iglesia, ¿no? Que nuestra provisión, toda nuestra provisión proviene de Dios. Y es importantísimo poder reconocer eso. Y la forma de reconocer eso es dando. Pero más adelante nos seguimos allí. Sino que quería ver, como mostrar aquí, cómo este pueblo, bajo la ley, ellos se reunían con su proveedor. Había una comunión con su proveedor. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Esto estábamos hablando cuando alguien vivía muy lejos, no podía llevar sus ganados, sus trigos, todo lo que produjo la tierra en este caso, pero sí los podía vender y ese dinero lo llevaban. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. Y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás, y te alegrarás tú y tu familia. Una vez más, esa era como una festividad. El diezmar era, yo lo coloqué así, diezmo es un sinónimo de alegría. Si había la oportunidad de diezmar, cada año se reunían, era un momento de alegrarse con su proveedor, con su Dios. Toda la familia, dice, y llegaban y todos juntos comían y te alegrarás tú y tu familia, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, aquí hay algo más. Primero que todo, como dije anteriormente, los que estoy viendo yo, en lo que estoy leyendo, veo que diezmar es una celebración ante Dios. Diezmar es una celebración de las provisiones divinas. Y es un acto por medio del cual se rinde culto al Dios que provee la cosecha, la provisión. Eh, Y dice aquí también, coloqué aquí, reconoce y recuerda, el diezmo reconoce y recuerda que mi prosperidad no se debe a mi propio quehacer, a mis propios esfuerzos. Estaba reconociendo eso cuando se reunía la familia entera y era una fiesta, diezmar era una fiesta. Sinónimo de diezmar otra vez más, para lo que veo yo aquí, es cuando era la época de diezmar, era un momento de alegría. Pero algo más, el corazón de Dios, esta es la parte muy importante, el corazón de Dios y el propósito de ese diezmar era para poder proveerle a las personas menos favorecidas. Y aquí menciona, y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Entonces, ese es el corazón de Dios en cuanto a diezmar. Sí, la parte nuestra es para que haya provisión a las personas que son menos favorecidas. Ese era el propósito. Cuando la familia se reunía y le traía a Dios, ante Dios, reconocían cuán bendición habían recibido ese año de parte de Dios. Se separaba ese 10% y ese 10% tenía un propósito definitivo, o era encaminado para la gente que, hasta aún extranjeros, aún los que no eran de la comunidad judíos, ¿no? O los israelitas del pueblo de ellos, aún para ellos. Y los levitas, claro, eran las personas que eran, más adelante vamos a ver, que eran los que recibían el diezmo.
Eran las personas que recibían el diezmo y Dios los remuneraba para hacer ese trabajo. Mas, sin embargo, no era solamente para ellos, sino que también para los huérfanos, para los extranjeros, para las viudas, o sea, que suplía la necesidad de estas personas que eran menos favorecidas. Entonces, esto es importante, ¿no? Y lo digo porque muchas veces no tenemos claro ese dinero cuando se provee, se le da a Dios, más sin embargo, el corazón de Dios es que haya provisión para los menos favorecidos. Y voy a terminar con esto, con una parte aquí donde vamos a ver la parte de para los levitas. Vamos a ver números 18-31, con esto terminamos. Y mañana yo creo que terminamos ya la parte de lo que hay en la iglesia, ¿no? Números 18, solamente para mostrarles algo. 18-31, dice la palabra de Dios, números 18-31. Y está hablando de las ofrendas para sostener a los sacerdotes que hacían su trabajo en el templo. Dice aquí, desde el 21. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Una remuneración, ¿no? Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes. Y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Entonces aquí vemos otro aspecto de los diezmos. El pueblo entero diezmaba a los levitas, porque diezmaba a Dios, perdón, diezmaba a Dios, pero entonces ese diezmo iba encaminado a los levitas como una remuneración del trabajo de su ministerio en el templo. Entonces quería solamente mostrar esto. Esto es bajo la ley y también podemos ver lo que acabamos de leer anterior, que el corazón de Dios en cuanto a los diezmos también era encaminado a los menos favorecidos. Bueno, mañana vamos a continuar, pero me parece muy interesante lo que hemos leído hoy y lo que la palabra nos está mostrando. Entonces tengan un día maravilloso. Una vez más, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, si tienen alguna pregunta o algo, pueden por favor enviarla y con la ayuda del Espíritu Santo responderemos. Tengan un día maravilloso. Hasta luego.